amigas, amigos, bienvenidos a la presentación del número 72 de la revista de Artes y Letras Hueso Húmero. En esta ocasión, dedicada a las letras irlandesas y también a la presencia y relaciones entre Irlanda y Perú desde por lo menos el siglo XIX. No es el primer número monográfico que hacemos, pero sobre países, hasta ahora que yo recuerde, hemos hecho sobre el Asia y sobre Italia. Y es un gusto para nosotros poder hacerlo sobre Irlanda, ciertamente, para una revista de literatura. Y para presentar el acontecimiento para nosotros, quisiera dar la palabra a Paul Gleason, embajador de Irlanda en Lima y Santiago de Chile, quien nos ha acompañado y ha sido una presencia a lo largo de la producción de este número, y que ahora lo está promoviendo, está ayudando a que se difunda. Yo diría que casi literalmente lo está repartiendo como un volante. Embajador Gleason, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Mirko. Estoy encantado de estar con ustedes esta tarde para el lanzamiento de Hueso Húmero 72, la edición de esta ilustre publicación dedicada a Irlanda. Quiero felicitar a usted, Mirko, por esta magnífica edición en la que se ha trabajado tanto. Y estoy encantado de que se nos unan esta noche otros dos grandes amigos de nuestra embajada, el renombrado traductor y escritor Jorge Fondebrider, que ha hecho tanto a través de los años para llevar la cultura irlandesa a Latinoamérica, y Carmen McAvoy, quien fue la primera embajadora peruana residente en Irlanda y que comparte la historia de esos años memorables en este libro. Son tiempos extraños los que estamos viviendo actualmente. A medida que reducimos nuestros contactos sociales, cuando caminamos por las calles con máscaras como debemos hacerlo, cuando la fuerza de nuestras conexiones depende de la fuerza de nuestro Wi-Fi, es fácil desesperarse a veces o sentir que estamos perdiendo tanto de lo que nos conecta como humanos. La poesía no puede llenar todo ese vacío, esa pérdida, pero puede llenar una parte de ella. Puede recordarnos lo que es esencial para la condición humana. Puede recordarnos que nuestros sentimientos de desesperación o alegría o ira o alivio son compartidos por otros también, que compartimos este viaje. Y sabiendo eso, puede darnos resistencia y fuerza para esperar cuando esta pandemia termine, como lo hará, tal como nuestro más reciente ganador del premio Nobel irlandés, Seamus Heaney, dijo: si invernamos esto, podemos veranear en cualquier lugar. Irlanda es un pequeño país de solo 5 millones de personas en una isla que 7 millones llaman hogar. Pero lo que nos falta en tamaño
lo compensamos con experiencia. Somos afortunados de ser un país desarrollado hoy en día, pero en nuestra historia reciente hemos conocido hambruna, pobreza y emigración masiva. En estas circunstancias, las más duras, la literatura, la música, la danza y la poesía han florecido. Y nos gusta compartirlas con el mundo, ya sea a través de James Joyce o W.B. Yeats, U2 o Riverdance. Un periódico británico dijo hace unos años que Irlanda era la superpotencia cultural más pequeña del mundo. Me gusta esa cita y esa idea, especialmente viniendo de un periódico británico. Espero que disfruten de la poesía que aparece en esta edición de Hueso Húmero, tan maravillosamente traída a la vida en el español de Jorge y otros. Y cuando la vida normal se reanude después de la pandemia, espero que tengan la oportunidad de visitar Irlanda y experimenten toda nuestra riqueza cultural. Mientras tanto, disfruten del programa de esta tarde y disfruten de su propia celebración de la cultura irlandesa con Hueso Húmero. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Quisiera darle el paso a Jorge von de Vrieder, quien al sugerir un paquete grande de traducciones de nuevos poetas irlandeses a Mario Montalbetti, el otro director de la revista, en más de un sentido puso en marcha el número y hizo algo insólito en muchos ambientes en estos días, que hasta ahora nos sorprende, cumplió su promesa y entregó las traducciones. Jorge, por favor, explícanos tus criterios, tus problemas, todo lo que ha pasado con la traducción de esos jóvenes y no tan jóvenes poetas irlandeses. Sí, lo que quería decir, recién me había dado cuenta que había apagado el volumen. No, lo que quería decir es muy simple. En líneas generales, casi todos los poetas que están en la antología son poetas a quienes conocí a lo largo de muchos viajes a Irlanda y algunos son realmente grandes amigos. Me gusta eso de que digas, Mirko, que se trata de poetas jóvenes porque son casi todos de mi generación. Yo ya pasé los 60, así que es una forma de imaginarme que todavía soy joven. La poesía irlandesa, creo yo, es en la actualidad una de las poesías más ricas y más interesantes que se producen en el mundo entero. Una de las razones por las cuales yo me acerqué tenía que ver justamente con un problema que yo encontraba en la poesía argentina de mi generación. En la poesía argentina de mi generación no se sabía quién escribía ni desde dónde escribía. Cualquiera podría ser quien estuviera escribiendo y de cualquier parte del mundo podría ser el origen de esos poemas, justamente porque no había casi referencialidad. Esto tiene que ver fundamentalmente con que mi generación es la generación que vivió la dictadura militar de Argentina y por unas cuestiones de seguridad era absolutamente indispensable tener una mirada lateral o velada. Ocurrió que cuando descubrí la poesía irlandesa me di cuenta que era fundamentalmente referencialidad. O sea, leyendo a los poetas irlandeses uno puede saber incluso quiénes son sus vecinos, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que pasa y fundamentalmente extrapolar hechos de la vida cotidiana hasta el nivel de poder transformarlos en, si no metafísica, al menos en algo que sea común a la experiencia de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Esta es una vieja tradición que aparte también está cruzada por otra tradición mucho más compleja, que es la de vivir escindidos respecto de la propia lengua.
son muchos los poetas irlandeses que reflexionaron sobre este tema. Hay dos ensayos que son fundamentales, uno de Thomas Kinsella y otro del mismo Seamus Heaney, a propósito de que un poeta de lengua inglesa normalmente tiene generaciones y generaciones de referencias, mientras que un poeta irlandés corta sus referencias a fines del siglo XVIII, cuando desaparece la poesía en lengua irlandesa, en gaélico, y tiene que entonces hacer algo con una lengua que le es ajena. Justamente yo diría que dos de los escritores más importantes de la lengua inglesa y que de alguna forma liberaron también la tradición irlandesa son dos escritores que tuvieron que triunfar sobre los ingleses. Pienso en la narrativa y en el teatro de Oscar Wilde, y pienso en la poesía de William Butler Yeats. Ambos tuvieron que ser los mejores en su momento, justamente para poner una vara muy, muy alta, tan alta que incluso estaba más alta que la que ofrecían los ingleses mismos. Posteriormente a eso hubo toda una tradición en la cual los irlandeses se preguntaban por su propia identidad. Hubo casos importantes de esfuerzos de tratar de llevar la lengua gaélica al inglés o la prosodia de la lengua gaélica al inglés. Hubo casos en los cuales se buscó un modernismo europeo. Pienso en la generación que lideró de alguna manera Samuel Beckett, que generó muchos poetas muy importantes, casi todos diplomáticos irlandeses. Y luego pienso en la liberación que vino a partir de Patrick Kavanagh, una de las figuras más importantes de la poesía irlandesa, cuando simplemente le dijo a sus connacionales que bastaba con ser irlandés, que no había que buscar otro tipo de preocupaciones. La generación que está manifestada en la revista son aquellos poetas que nacieron entre 1950 y aproximadamente fines de la década del 60. Son todos poetas que ya tienen una obra bien sólida. No son todos los que hay, son los que de alguna manera pude escoger y me pareció más atinado escoger para plantear un muestrario. Y a su vez presentan una variedad de formas que me parece muy interesante. Hay un número importante de mujeres que en los últimos 30 años comenzó a escribir de manera muy activa. Este año murió una de las grandes poetas irlandesas, Yvonne Bolan. La otra que la sobrevive es Elaine Hullinan, que es realmente una de las grandes poetas de lengua inglesa de la actualidad. Pero además de eso hay una generación que es la que está representada en la revista, donde figuran, por ejemplo, Paula Meehan, que es una de las muy buenas poetas irlandesas actuales, Moya Cannon, que el año pasado estuvo de visita justamente en Chile. Paul Gleason organizó una visita para que ella se presentara allí. Y después hay dos poetas que aparecieron ocultas en la revista, que hay que decir que hubo una errata importante, y se atribuyeron los nombres de Enda Wiley y de Afric McGlinchey a el último poeta que aparece en la revista, que es Joseph Woods. Supongo que, bueno, la revista va a poner una errata para explicar que ellas dos también están presentes. Pero luego hay poetas que a mi gusto forman parte de lo mejor que hay actualmente en la poesía irlandesa. Pienso, por ejemplo, en Michael O'Loughlin, que es realmente un poeta sobresaliente y un polemista absolutamente terrible. Escribe muy frecuentemente en el Irish Times. Pienso en Peter Serre, que es uno de los poetas y traductores más notables que tiene Irlanda en la actualidad. Y este es un dato que me parece interesante también, y es que la mayor parte de estos poetas, respecto de sus ancestros, tienen una cultura mucho más cosmopolita. Casi todos vivieron en algún momento en otra parte, y casi todos, por supuesto, viajaron mucho por el resto de Europa, por América en general, e incluso por África. El último y más joven de los poetas que aparece en la lista es Joseph Woods, quien vive hace varios años en Zimbabue, por ejemplo. ¿Qué más puedo decir? Que me parece que más que nada la selección que presenta la revista es algo así como una especie de anzuelo para atrapar lectores. La literatura irlandesa generalmente suele quedar
dividida en lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, y se habla siempre de lo mismo, vale decir de Joyce, de Yeats, de Samuel Beckett, últimamente, por suerte, de Flann O'Brien, y luego se habla de los escritores que figuran normalmente en las... que son publicados por las editoriales multinacionales, tipo John Banville, Colum Toibin, etc. La literatura irlandesa es muchísimo más rica que eso. Yo diría que, para que la gente tenga una idea clara, menos del 10% de la literatura irlandesa ha sido traducida al castellano. Hay grandes clásicos a los cuales prácticamente no se ha accedido todavía. Hay autores enormes, y cito un ejemplo muy simple, que son muy poco conocidos. Por ejemplo, John McGahern. John McGahern es el gran escritor irlandés de la segunda mitad del siglo XX, cuentista, novelista. Cada vez que hay una encuesta de literatura, por lo menos 6 de sus novelas aparecen en los rankings que hacen los mismos ingleses como las mejores novelas del siglo XX. Fue traducido hasta ahora 4 o 5 veces al castellano, pero el gran público en líneas generales no suele conocerlo. Me parece que los pasos que se dan en este sentido, los pasos que Hueso Húmero, por ejemplo, está dando en este sentido, tienen que servir para abrir puertas. Y no solamente se trata de abrir puertas para conocer otro país, sino para hacer también un poco de introspección y ver qué es lo que cada cual puede aprender de una poesía que en última instancia es ajena, pero que nos está hablando de cosas muy íntimas y muy propias de nuestra propia condición. Y bueno, yo creo que en líneas generales es eso, y bueno, quiero agradecer a Mirko y por supuesto también a Mario Montalbetti la oportunidad de haber contribuido en este número de la revista con esa antología. Y Mirko, aunque te parezca increíble, yo soy de los que siempre cumplen. Bueno, que no se entere mucha gente, pero por lo pronto tienes mi admiración también por eso. Muchas gracias. Yo quisiera pasar a Carmen McEvoy, que ha escrito en Hueso Húmero un palimpsesto que superpone su experiencia personal con la experiencia de las relaciones entre Irlanda y Perú, Perú e Irlanda, y que es conmovedor desde el título mismo, Irlanda en el corazón. Por favor, Carmen. Muchísimas gracias, Mirko. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a Mario para participar en este, para mí, cercanísimo número de Hueso Húmero, que como Paul lo tengo aquí al costado, siempre conmigo. Es como, está como en mi mesa de noche, leyendo las maravillosas traducciones de Jorge, ¿no? Y acercándome a esa poesía que, como él bien dice, es muy poderosa. Y bueno, un poco contar desde mi punto de vista esta experiencia de la diáspora, ¿no? Que un poco yo soy la bisnieta de la diáspora, y el contacto inicial o el contacto temprano que tengo con Irlanda a través de estas celebraciones que había en mi familia, el 17 de marzo, que era la fiesta de San Patricio, que irónicamente es también un viajero, un peregrino, ¿no? Irlanda como la nación peregrina, ¿no? La nación que, como muy bien dice Paul, tiene una población en la isla, pero tiene una población en el mundo. O sea, diáspora es la semilla que tú tiras al mundo y ahí crece y se multiplica, y tenemos estos San Patricios en todas partes del mundo que son conmovedores, y que muestran la presencia irlandesa de una isla tan pequeñita, como pudo llegar y penetrar a todos los lugares del mundo, a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo parto de esa experiencia, de mi experiencia como una niña a la que la vestían de verde para ir a una casa de una tía que preparaba el Irish stew, y hacían estas tortas de los colores de la bandera, ¿no? Y ahora que pensaba en mi ponencia y un poco cuando Mirko me propuso este ensayo, hasta qué punto soy historiadora por esa experiencia, ¿no? Por esa experiencia que, como muy bien dice Jorge y también lo ha dicho Paul, es una reafirmación constante de tu identidad.
¿no? Por la precariedad de tu esencia, porque eres una isla que está un poco devorada por fuerzas externas que llegan y te invaden, ¿no? Los vikingos, y van llegando estas oleadas, y Irlanda es una isla colonizada de manera permanente, ¿no? Entonces es notable esa lucha que se da en el campo simbólico, ¿no? Ahí es donde Irlanda da la verdadera lucha, ¿no? Por mantenerse fiel a lo que ella es, pero al mismo tiempo, ¿no? Como leí, porque tuve muchísimo tiempo para leer historia irlandesa, para poderme un poco acercar a la literatura y a la poesía, recibir y exportar. O sea, es como una isla que respira y también expande, ¿no? Entonces está en un permanente proceso de su cultura, a irla cambiando, irla modificando, irse reinventando, pero sin perder esa esencia del ser irlandés, ¿no? Que es como una especie de cruce de caminos en el cual se encuentran pues diferentes identidades, diferentes maneras de ver la vida. Entonces, un poco la primera reflexión sería en torno a cómo me forma a mí estas reuniones entre parientes irlandeses que siempre terminaban con cerveza, con discrepancias, con pleitos, ¿no? Que era un poco parte de esta permanente conflicto, ¿no? La idea del conflicto. A mí lo que me gusta mucho de la historia irlandesa, de la poesía, es que no omite al otro, o sea, que la tragedia y la alegría conviven, y tú sabes, como muy bien lo dice Yeats, ¿no? En una pequeña frase que tengo en mi oficina, que el irlandés sabe que la tragedia es parte de la vida, y por eso la alegría y la felicidad la vive a plenitud, ¿no? Estoy parafraseándolo, ¿no? Pero es un poco ser consciente del dolor, y como muy bien dice Paul, del hambre. O sea, el hambre te marca, ¿no? El dolor, la diáspora, el wake, ¿no? Yo siempre en las reuniones que teníamos era un poco hablar de Tomás y de Marta, ¿no? Estos bisabuelos que cruzan en estos buques ataúd, llegan al Perú en la época de la prosperidad falaz. Él es un carpintero, mi hermana probablemente también se convirtió en literata a partir de esas reuniones donde se hablaba, y escribió un libro sobre los irlandeses. Y lo que más me parece interesante es que los personajes de ella son invisibles. O sea que, digamos, es estos sectores populares que como en el caso de mi bisabuelo y mi bisabuela, vienen a trabajar. En el caso de ella, que mi hermana Gaby lo descubre, viene a trabajar como una sierva a una hacienda, y en una cantidad de años recupera su libertad, ¿no? Entonces, otro tema que marca la literatura, la poesía irlandesa, es la libertad, ¿no? El tema de la libertad. O sea, la libertad es una obsesión, la libertad es un deseo, es una esperanza, ¿no? Por eso que para mí, también para mis estudios, la idea del republicanismo irlandés es fascinante, ¿no? Y cuando yo regreso a Irlanda, en momentos muy difíciles para el Perú, en momentos de crisis, ¿no? Pero estar en Irlanda y ir un poco aprendiendo de la cultura irlandesa, que es parte de mi cultura, me enseñó algo que me ha permitido vivir probablemente esta peste global, que es la idea de vivir con la incertidumbre, ¿no? Que yo creo que ahí la modernidad, el alcance que tiene esta isla, que está un poco como un barquichue, una barquita en medio del mar tormentoso, es saber que la vida es incierta, ¿no? Y por eso que los poetas irlandeses se separan un poco de la tradición inglesa, ¿no? Que es una tradición que más marca la racionalidad, lo que puedes predecir, y te quedas con este mundo incierto. Y en ese mundo incierto tienes que trabajar, y con ese mundo incierto vas a tener que vivir. Y probablemente la potencia de esa poesía nace del reconocimiento de lo poco que somos, pero que al mismo tiempo hay estos momentos de creación y grandeza que te permiten revertir tu condición humana, ¿no? Yo creo que algo que reconocen estos poetas, estos literatos, estos bardos,
¿no? Es eso, o sea, es la pequeñez, pero al mismo tiempo ahí estás tú para reafirmar a través de tu arte, a través de tu poesía, ¿no? Tú ves a los druidas, ¿no? Que son estos acompañantes de los guerreros, pero que a la vez son filósofos, son sabios, cercanos a los árboles. Un tema que a mí también me parece importantísimo, y ahí está presente en la poesía de Chimus, Hini, es la naturaleza. Es el gran amor que tienen los irlandeses por la naturaleza. Tú te vas al campo irlandés y te encuentras con algo que a mí me fascinó, que eran las lecherías, ¿no? Pequeños negocios familiares, rurales, ¿no? En la permanencia de la cultura rural. O sea, la cultura rural no va a ser destruida, por más que llega Cromwell, por más que quiere convencerlos, ¿no? Que se conviertan en estos bárbaros, que se conviertan en civilizados. Hay una apuesta terca por la libertad y por el mundo de la libertad en comunión con la naturaleza, ¿no? Entonces, algo que a mí realmente me fascinó de Irlanda fue eso, ¿no? Ver, como dice Paul, la producción cultural, el amor al trabajo, ¿no? Tú te levantas muy temprano en la mañana y están camino a sus panaderías, armando, o sea, es la vida permanente, es la vida permanente. Hay un rayito de sol y todo cerca del Gran Canal, tomando sol, celebrando ese rayito de sol con un poco de cerveza, ¿no? Entonces yo aprendí eso, ¿no? Que cada día es una celebración, ¿no? Y viene probablemente de este mundo pagano, ¿no? Recuerdo que fui a Newgrange, ¿no? A esta tumba, ¿no? Donde se produce el solsticio. Y me encontré con estos personajes que parecían arrancados de otra época, ¿no? Con sus panderetas, vestidos como, digamos, como la vieja época, celebrando ese amor a la vida y al momento, ¿no? El momento que sale el sol, todos comienzan a tocar la pandera. Entonces, realmente es una isla pequeña, pero es una isla potente, muy potente en lo que puede producir y lo que puede expandir al mundo. Y yo creo que algo que a mí también me conmovió es Dublín como un libro. O sea, tú puedes ir a Dublín y leer la historia del levantamiento de Pascua. Y están las balas en las estatuas, y están las casas al costado de la casa nuestra, una casa donde habían fusilado a un grupo de revolucionarios. Es una ciudad revolucionaria, ¿no? Es una ciudad que apuesta por la libertad y que se sacrifica, ¿no? Y después te vas dando cuenta en la evolución de su historia, ¿no? El proceso de su independencia, que es realmente un proceso de descolonización violenta, fuerte, con guerra civil, con enfrentamiento. Entonces, yo creo que ese elemento que en algún momento de mi ensayo lo menciono, ¿no? Que a veces del dolor inmenso sale la creación, ¿no? Entonces, esa creación que es una creación permanente en esa cultura, y que también por otro lado, ¿no? Y acá probablemente termino porque se me acaba el tiempo y quiero dejar, si es posible, para preguntas, de que caminar y peregrinar es parte del ser irlandés, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me despedí, cuando me hicieron un almuerzo precioso en la Cancillería, estaba el embajador Burgess, que es arqueólogo, ¿no? Que es el secretario, digamos, de la Cancillería, y nos pusimos a conversar de que un bisabuelo de él había estado en el Perú, ¿no? En un barco pesquero. Entonces me hizo bromas y me dijo, de repente conoció a tus abuelos, de repente estuvieron juntos en algún lugar. Y después que terminó el almuerzo, todos firmaron en el menú, y él me escribió algo que lo tengo acá anotado, que me conmovió, porque ahí me di cuenta realmente de mi destino y de que yo había ido a cumplir una especie de encuentro con la historia. Yo había tenido un encuentro con la historia, o sea, yo había regresado para dar cuenta de que Tomás y Marta habían hecho su trabajo y que yo volvía a abrir esta embajada donde un padre columbano la inauguró, unos artesanos peruanos dijeron unas palabras en quechua. O sea, hice el trabajo de regresar, digamos,
como nieta o como bisnieta de irlandeses, regresar y dar cuenta de eso. Y Burgess me escribió, y acá termino, en este menú, digamos, donde todos firmaron, deseándote suerte mientras continúas el viaje de la diáspora a un nuevo capítulo como irlandesa. Entonces, ahí me di cuenta que la identidad de los irlandeses es seguir caminando, es no detenerse, porque es parte de su historia, es parte de su legado y es parte de su experiencia, ¿no? Y que detenerse en el camino es no crecer, ¿no? Entonces, para mí, la experiencia desde pequeña en los almuerzos irlandeses y mi último momento digamos, con mis coterráneos irlandeses, ha sido maravilloso, y yo creo que no soy la misma persona después de haber estado un año en esa isla maravillosa, en la isla Esmeralda, en que la vida me llevó dándome, digamos, el regalo más importante que he tenido a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor, gracias por el comentario. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre Hueso Húmero e Irlanda. ¿Por qué decimos que es un número desde Irlanda, como consta en nuestra carátula? Pues porque trae más cosas que el ensayo de Carmen McEvoy y los poemas traducidos por Jorge von der Wrieder. Trae la versión de James Joyce que tradujeron a la Limón Javier Heró, Jorge Capriata, cuando eran muy jovencitos. Es uno de los cuentos de dublineses de James Joyce. Trae una extravaganza de Julio Ortega sobre Joyce precisamente, ¿no es cierto? Pensada hace mucho tiempo, pero escrita recién para este número. Trae la historia de O'Hara, un irlandés que trabajaba hacia el año 1918 en las haciendas de Cañete, y en general el número trata pues de dar un panorama con cosas muy importantes, cosas menos importantes, para todos aquellos que están en la misma condición que yo, o sea, que no han conocido Irlanda y que tienen un vivo interés por lo que ahí sucede, ¿no es cierto? Esto es lo que hemos visto como uno de los papeles de la revista Hueso Húmero, ¿no es cierto? De vez en cuando hemos hecho efectivamente números, no exclusivamente, pero muy dedicados a un cierto tema, países, como ya dije, pero también temas, Pacto Andino, psicoanálisis, artes plásticas, y así sucesivamente. Nuestro próximo número, el 7.3, es simplemente buen material de todas partes reunido, tal como lo hemos podido conseguir. Yo quisiera casi concluir informando a quienes todavía no lo saben que luego de circular prácticamente bajo la mesa durante décadas, Hueso Húmero ha entrado a la era digital. Gracias al director de la Biblioteca Central de San Marcos, Marcel Velázquez, ahora es posible, a través de la Universidad de San Marcos y de la Biblioteca Central, acceder a 71 de los 72 ejemplares de la revista Hueso Húmero, que ha sido un trabajo realmente enorme y parte de uno aún más grande. Hace poco informaron que la revista Letras de San Marcos también está ya disponible, y así vamos a ir avanzando hacia ahí. ¿No es cierto? Es eso lo que quería decir. Nos quedan 5 minutos con un ánimo. Carmen McEvoy ha reclamado una parte de eso, así que yo se los paso para que termine esta reunión con un comentario para el cual tiene casi 5 minutos. Carmen.
Un No, comentario. no quisiera, discúlpame, despedirme yo sin antes haber saludado y agradecido a Mercedes Aguirre de la Embajada Irlandesa en Santiago, que ha sido muy importante para establecer los lazos, los nexos, los envíos de ejemplares de Lima a Santiago en momentos en que esto era casi imposible y que efectivamente se ha instalado desde el inicio como una amiga de la revista. Muchísimas gracias. Y ahora, Carlos. Bueno, un poco continuar con esta idea de las relaciones, probablemente ese es el gran tema, ¿no? Cómo a través de la cultura, cómo a través de lo que la embajada está haciendo en Chile, ¿no? De un poco que los que tienen como yo raíces irlandesas, ¿no? Comienzan a regresar a estas raíces irlandesas para reconstruir, digamos, esta comunidad imaginada, como diría Anderson, de irlandeses en el Perú, ¿no? De irlandeses en Chile, así como ha ocurrido en Argentina, ¿no? Entonces, un poco yo diría, así como el libro de mi hermana se llama Los irlandeses invisibles, hay que visibilizar a Irlanda, ¿no? Irlanda tiene mucho que ofrecer, ¿no? Irlanda tiene una historia muy similar a la de los países latinoamericanos. Ganó su independencia de una potencia colonial. Tuvo siglos de dolor, tuvo siglos de explotación, tuvo siglos de ejecuciones sumarias, ¿no? Tuvo siglos de violencia extrema contra su población, donde se les quiso incluso quitar la posibilidad de hablar en su idioma, de hablar el gaélico, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de lo que nosotros también hemos atravesado como países, digamos, subyugados a una potencia imperial. Yo algo que recuerdo con mucho cariño es de que mi bisabuela nunca aprendió español, ella hablaba en gaélico. Y habían traductores, o sea, sus nietos, sus hijos, se convirtieron en sus traductores, pero ella era una irlandesa de Laois que siempre sintió que ella estaba, digamos, en el Callao, aparte que es bien interesante esta presencia irlandesa en el Callao, ¿no? Que es cercana al mar, ¿no? El tema del mar, el tema de algo que yo quería desarrollar cuando estaba en la embajada, es esa similitud de cuidar el mar que tiene Irlanda, porque Irlanda también tiene un rol importante en la comunidad europea, y nosotros preservar nuestro mar, ¿no? Entonces, la cercanía al mar también es un elemento importante, y la cercanía a la naturaleza, ¿no? Entonces, un poco terminar diciendo que esta nueva era, porque yo creo que estamos abriendo una nueva era planetaria, probablemente nos obliga a ver otras experiencias históricas de otros países con los cuales hay que establecer relaciones más profundas, que han podido llegar a un proceso de paz como el que llegó Irlanda, con grandes dificultades, pero que lo firma y que hasta este momento es el apoyo de su modernización y de su desarrollo económico. Entonces, Irlanda es un país del que podemos aprender mucho, y yo creo que al mismo tiempo Irlanda puede aprender muchísimo de nosotros, ¿no? De los incas, de nuestras culturas milenarias, porque hablamos el mismo idioma, porque esas culturas milenarias les resuenan a ellos también en los oídos, porque la pobreza les resuena, porque el hambre les resuena, porque los padres columbanos que vinieron a las barriadas venían también tratando de amortiguar, digamos, las necesidades. Entonces, una búsqueda de nuevas relaciones de ida y vuelta, yo creo que es el objetivo que probablemente Paul y muchos amantes de Irlanda y el Perú tenemos en mente. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes en el público por acompañarnos. No dejen de difundir este programa, está disponible para mandárselo a sus amigos y a otras personas. Y hasta el próximo Hueso Húmero, que será en el 2021. Nos vemos.